Buen día, ingeniero y compañeros en general. Al grupo 3 al cual yo pertenezco, nos toca exponer energía reactiva. Mi nombre es Pobis Flores Ricardo. Introducción. Bueno, la energía que nos entrega, que nos llega a casa, es una energía activa, la energía que usamos. Y la energía reactiva es la energía la cual nos llega, pero no es usada. El suministro de potencia reactiva es esencial para la operación fiable del sistema de transporte eléctrico. El control de tensión en un sistema eléctrico de potencia es necesario para una apropiada operación de los equipos que provenga, que provenga daños tales como la sobrecarga de generadores y motores, reducir las pérdidas y mantener la capacidad del sistema para aguantar perturbaciones y prevenir el colapso de tensiones. Por lo tanto, la necesidad de la potencia reactiva es una cuestión crítica en un proceso de planificación y operación en los sistemas eléctricos de potencia. En este proceso hay que tener en cuenta que la potencia reactiva se puede generar, absorber por muchos y diversos equipos y elementos del sistema. Tocando el tema de elementos de compensación de energía reactiva en un sistema de potencia, vamos a hablar sobre la potencia reactiva, que es lo más importante. Es uno de los conceptos más mal interpretados en la definición de electricidad. Una potencia activa es la energía eléctrica que realiza los focos al encender los ejes del motor para suministrar potencia eléctrica. Uno de los ejemplos más claros es de lo que tenemos ahí, el de la cerveza. Podemos observar que la cerveza es la potencia activa y la espuma es la potencia reactiva. Menos espuma significa más cerveza para el cliente. Lo mismo se cumple en el sistema de potencia. Menos bar significa más energía útil y mejor rendimiento. En el mercado de energía eléctrica de hoy está creciendo la preocupación de los kilobar o la porción inútil del sistema eléctrico. Los sistemas eléctricos sin regulación desean que se mantengan al mínimo el flujo de kilobar para asegurar el máximo flujo de potencia activa a través de los circuitos de transmisión, de distribución y así. Hablando de uno de los elementos compensadores fijos, se dice que los equipos son equipos con un valor fijo de kilobar. Se utilizan uno o varios para obtener la reactiva necesaria para compensar. Son ideales para la compensación individual de motores de gran potencia, de los transformadores o de una propia instalación, en caso de que el consumo de reactiva sea muy constante. En baterías de condensadores automáticos, son equipos que proporcionan el valor necesario de kilobar para mantener el cost-fi de la instalación cercano a un valor objetivo definido. Se adaptan a las variaciones de consumo de reactiva de una instalación. Se componen de tres elementos principales, las cuales son regulador, que mide el cost-fi de la instalación y de la orden necesaria para variar los kilobar entregados a la instalación y alcanza el cost-fi necesario. Contactores, elementos que maniobran los condensadores que componen la batería para aportar los kilobar necesarios. Condensadores, elementos que proporcionan la energía reactiva necesaria a la instalación. Se suele emplear en partes de la instalación en las que las variaciones de energía reactiva son acusadas, como en, como en los, como en los sistemas de potencia, ¿no? Hablando del tercero, que es banco de condensadores, los condensadores mejoran el factor de potencia debido a que sus efectos son exactamente opuestos a los de las cargas reactivas ya definidas, eliminando así eliminando así el efecto de ellas para decidir si al compensar cada uno de los consumidores es más conveniente hacerlo con unidades fijas de condensadores o con un equipamiento centralizado regulable. Deben tenerse en cuenta tanto consideraciones económicas como la de las técnicas de instalaciones. Las unidades reguladoras para la compensación centralizada tienen un costo mayor por unidad de potencia, pero se debe considerar que en la mayoría de las instalaciones los consumidores no se conectan todos al mismo tiempo y por lo tanto con frecuencia es suficiente
si se instala una potencia capacitiva de menor valor. Existen distintas formas de compensar la energía reactiva. Una solución de bar dinámicos. Podemos decir que durante los últimos 20 años el mayor uso de dispositivos electrónicos ha vuelto la compensación dinámica reactiva mucho más rentable. Los condensadores como conmutación de tiristores sobre inversores electrónicos de potencia son el equivalente a un estado sólido de un condensador síncrono. Una de las maneras más prácticas de brindar compensación reactiva dinámica es la de usar rectificadores controlados por silicones, tiristores, para proporcionar el encendido y apagado muy rápido de los bancos de condensadores. A este enfoque se le llama sistema compensador reactivo adaptivo ABC. El corazón del ABC se encuentra un controlador basado en microprocesadores que monitorea constantemente las tensiones de fase y de las corrientes de línea o de carga, actualizando el patrón de conmutación de los condensadores según se requiere al ciclo por ciclo. Ahora, hablando de los compensadores electrónicos de potencia. Es un sistema inversor electrónico de potencia que se puede conectar a un alimentador que suministra una carga reactiva dinámica y brindar compensación de la misma manera que un condensador rotativo síncrono. A este tipo de dispositivo se le conoce como un compensador estático de distribución y se puede aplicar a cargas dinámicas muy complejas como los hornos de arcos. Estas cargas requieren compensaciones de los componentes de cargas reactivas y capacitivas. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Johan Martín Taipe y en esta oportunidad voy a detallar sobre la evolución y desarrollo de los dispositivos compensadores de potencia reactiva. Los dispositivos de compensación de la potencia reactiva suministran a los receptores del sistema una buena parte de la corriente reactiva necesaria para su funcionamiento energético, permitiendo de esta forma la descarga de dicha corriente del sistema eléctrico hasta el punto de compensación. Y este sistema puede clasificarse atendiendo al principio de operación en lo siguiente, como se puede observar en el siguiente gráfico, en dinámicos, estáticos y convertidores. Dispositivos dinámicos de compensación de reactivo. Están formados por compensadores o motores sincrónicos. En el pasado fueron los principales dispositivos de compensación en las líneas de transmisión, ya que permiten una compensación continua, ajustada a la potencia reactiva, que es necesario en cada instante. Y en la actualidad, pues a nivel industrial, su uso es muy restringido. Siguiente, dispositivos estáticos de compensación fija. Son aquellos formados por capacitores o bobinas estacionarias. Como en los sistemas eléctricos predomina la carga inductiva por la propia composición de las instalaciones, que pueden ser líneas, máquinas eléctricas, entre otras, la compensación de reactivo se realiza por la asociación de un banco de capacitores de compensación. Y en la actualidad, en la industria está muy difundido el empleo de los dispositivos estáticos de compensación fija. Siguiente, que son los dispositivos estáticos de compensación escalonada. Son los más difundidos en aplicaciones industriales, debido a que posibilitan el mejoramiento del factor de potencia COSFI al valor deseado. La compensación del factor de potencia se realiza por medio de baterías individuales de capacitores, no necesariamente todas ellas de la misma potencia, que son conectadas y desconectadas automáticamente mediante dispositivos de conmutación, que pueden ser contactores, tiristores, IGBT, entre otros dispositivos, gobernados por un transductor que es llamado regulador barmétrico. Siguiente sería dispositivos estáticos de compensación continuo. La regulación se logra empleando bobinas y capacitores estacionarios, combinados con convertidores electrónicos de potencia que regulan la potencia reactiva en las ramas del circuito de compensación. Este tipo de compensación tiene como objetivo suministrar la potencia reactiva que necesita cada instante este receptor, de tal forma que el factor de potencia del conjunto tenga siempre el mismo valor prefijado.
Su aplicación en los sistemas eléctricos industriales hoy en día se ha difundido su empleo a sistemas de distribución y transmisión de potencia. Y por último, dispositivos convertidores de compensación. En las últimas décadas, el vertiginoso desarrollo alcanzado por la electrónica de potencia ha posibilitado el desarrollo de convertidores de potencia, que sin la presencia de bobinas y o capacitores estacionarios, logran a través de una estrategia de control censar la demanda de potencia reactiva en la carga y proporcionarle a la misma una corriente reactiva equivalente. Tales dispositivos, ¿no?, posibilitan una compensación continua de la potencia reactiva, pero también ocasionan gran distorsión al sistema. Siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente diapositiva se puede mostrar un análisis comparativo entre los dispositivos estáticos y dinámicos que hemos mencionado, cuyos indicadores de comparación se hacen en los costos de inversión, pérdidas de potencia, nivel de mantenimiento, nivel de regulación, nivel de ruido y peso del dispositivo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Paolo Soto Palomares y voy a exponer el tema de metodologías utilizadas para optimizar la compensación reactiva. En la actualidad existen varios métodos para la compensación de energía reactiva, los cuales se clasifican según su manera de instalación y conexión a la red del sistema eléctrico de potencia, tales como los compensadores en paralelo, los compensadores en serie y los compensadores combinados, es decir, en serie y paralelo. Los compensadores en serie están representados con una impedancia cambiable o como un reactor. El compresor a serie introduce un voltaje a la línea de transmisión dado su comportamiento como una impedancia cambiable, incrementada por la corriente introducida a la línea de transmisión. Los equipos utilizados en compensadores en serie son compensador serie conmutado por tiristores, compensador serie controlado por tiristores, compensador serie de bar estático, compensador serie síncrono estático, reactor serie controlado por tiristores y compensadores por ángulo de fase. Los compensadores en paralelo introducen corriente reactiva al sistema eléctrico de potencia, permitiendo de esta forma se verifica la tensión en la barra, muy independientemente de la red de transmisión a la que se está conectadas al nodo. A divergencia de un compensador a serie, requiere de compensadores unitarios, más aún si una línea de transmisión tiene un fallo. Los equipos utilizados en compensación en paralelo son el reactor controlado por tiristores, condensador conmutado por tiristores, compensador de bar estático, compensador estático de bar y generador síncrono estático. El compensador combinado une las aplicaciones de los compensadores serie y de los compensadores paralelos, obteniendo de esta manera mejores cualidades técnicas y económicas de sus diversas aplicaciones en un sistema eléctrico de potencia. Los compensadores combinados son el controlador interlínea de flujos de potencia, el controlador unificado de flujos de potencia generalizado, el controlador unificado de flujos de potencia, donde el compensador combinado tiene la característica de realizar una compensación que cambia el flujo de la potencia de una red de transmisión. No obstante, cada una presenta ciertas restricciones y limitaciones relacionadas a los reactivos y la conmutación de la potencia activa con la red de transmisión. Bueno, soy Giovanni Pauco Arangulo y les daré a conocer el estudio de sistemas para seleccionar la compensación, ¿no? Bueno, tenemos en la descripción del sistema simular y la metodología, ¿no? Bueno, el sistema de transmisión sur-occidente es uno de los subsistemas regionales que forman el sistema eléctrico nacional. Es administrado por el despacho de carga Valera, ubicado en el estado de Trujillo, y presta servicio a los estados de Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas, así como algunas partes de los estados de Zulia, Portuguesa y Apure. Está conformado por una serie de subestaciones eléctricas y líneas de transmisión que operan en dos niveles de voltaje, que es de 230 kilovoltios y 115 kilovoltios,
Además de varias fuentes de generación hidroeléctrica y termoeléctrica dentro del estado de Mérida, se encuentran en una parte significativa del suroccidente, conformado por 9 subestaciones de transmisión, así como las líneas que las interconectan, ¿no? Las tres de estas subestaciones tienen las plantas de generación, que es una de hidroeléctrica y dos que son termoeléctricas. Como pueden apreciar en el cuadro, se muestran los principales datos, ¿no?, de las subestaciones a simular. Cabe hacer que algunas acotaciones en cuanto al modelado del sistema, ¿no? Bueno, tenemos ahí la barra 3 de off. Es la conexión de la barra 4 en la línea que va desde la barra 2, ¿no? Y la barra 5, modelada como la barra para fines prácticos de simulación. Aunque la barra 10 posee generación que se considera como una barra PQ, para observar de mejor manera el efecto de la compensación sobre los perfiles de voltaje, se selecciona la barra 1 como la barra slack o de referencia, ya que en las condiciones actuales generalmente a estas llegan flujos de potencia desde el resto del sistema sur-occidente, y al no tener suficiente data de estos flujos, se permite su variación dentro de un rango establecido para suplir las demandas del sistema modelado. Bueno, finalmente tenemos las conclusiones, ¿no? Es importante compensar la energía reactiva en toda instalación, ya que favorece la eficiencia del consumo eléctrico al reducir las pérdidas en el transporte, al eliminar las pérdidas. No es necesario producir electricidad extra, ya que las compense. La variable de mayor incidencia es el ahorro energético. Al reducir el consumo de energía eléctrica, también se reduce los costos en la facturación mensual, generando un impacto positivo para los usuarios, ¿no?, que llegaríamos a ser nosotros. Y asimismo se contribuye con la disminución de emisiones del CO2 al medio ambiente. Gracias.